Atención, una noticia de último minuto sacude los cimientos del sistema político internacional y deja al descubierto las grietas más profundas de la estructura criminal que gobernó Venezuela por más de una década. El ex vicepresidente argentino y analista internacional Carlos Rucauf se encuentra en estado de conmoción absoluta tras filtrarse los primeros detalles de lo que ya se considera la confesión más devastadora en la historia de la geopolítica latinoamericana. Nicolás Maduro Moros, desde su celda de alta seguridad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ha roto el silencio de manera definitiva. No se trata simplemente de una declaración de inocencia, sino de una entrega sistemática y detallada de cada uno de sus aliados internos y externos. La información procesada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York indica que el hombre que alguna vez se jactó de una lealtad inquebrantable hacia la revolución bolivariana ha comenzado a negociar su destino a cambio de delatar la red completa de operaciones ilícitas que involucra a potencias extranjeras y a su círculo más cercano en Caracas. Rucauf advierte que este movimiento ha dejado en jaque no solo a la actual administración de transición liderada por Delcy Rodríguez, sino también a los regímenes de Cuba, Irán y Rusia, que ven cómo sus secretos más oscuros son expuestos ante la justicia estadounidense. El impacto de estas revelaciones es de una magnitud sísmica. Según los reportes que llegan desde los circuitos judiciales de Manhattan, Maduro ha entregado coordenadas precisas de rutas de narcotráfico, esquemas de lavado de dinero que utilizaban el sistema financiero internacional y, lo más grave, la ubicación exacta de activos estratégicos ocultos en paraísos fiscales. Rucauf señala que la actitud desafiante que Maduro mostró durante su primera audiencia, donde se autocalificó como un hombre decente y prisionero de guerra, fue solo una fachada para ganar tiempo, mientras sus abogados negociaban los términos de una colaboración que ya ha comenzado a rendir frutos para el Departamento de Justicia. El analista subraya que Maduro ha comprendido que su única tabla de salvación en un sistema judicial que no conoce jerarquías es convertirse en un testigo cooperativo. Al hacerlo, ha puesto una diana en la frente de sus antiguos compañeros de armas, especialmente de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, quienes ahora son vistos como piezas prescindibles en un tablero donde el exdictador busca reducir su propia sentencia o garantizar condiciones especiales para su esposa, Cilia Flores, también detenida y bajo presión constante. La confesión de Maduro no solo apunta al corazón de la estructura militar venezolana, sino que se extiende hacia el eje transnacional del crimen organizado. Se ha confirmado que Maduro detalló cómo operaba el cartel de los soles en combinación con grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las FARC, facilitando el movimiento de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa. Rucauf destaca que esta entrega de información es lo que ha permitido al presidente Donald Trump y a su secretario de Estado Marco Rubio acelerar los planes para el desmantelamiento total de las redes de influencia china y rusa en el hemisferio occidental. El pánico se ha apoderado de Miraflores. El silencio de las últimas horas en Caracas es el reflejo de un régimen que se sabe traicionado desde su propia cúspide. Maduro ha entregado los nombres de los empresarios que servían como testaferros, los bancos que procesaban los fondos de la corrupción y los protocolos de seguridad que permitían la supervivencia de la dictadura frente a las presiones internacionales. Estamos ante el desplome de una narrativa de resistencia que ha sido sustituida por el instinto de supervivencia más crudo de un hombre que, al verse sin poder, ha decidido vender hasta el último de sus secretos. La trama de esta capitulación total se vuelve aún más oscura cuando analizamos los medios técnicos que permitieron este desenlace. Carlos Rucauf, con la frialdad que otorga la experiencia en las altas esferas del poder, ha señalado que la captura de Maduro no fue solo un golpe de suerte o una operación táctica de fuerza bruta,
sino el resultado de una infiltración tecnológica sin precedentes. Se habla con insistencia de un dispositivo de rastreo de altísima sofisticación, camuflado en un objeto de uso cotidiano que el propio Maduro portaba con orgullo, un reloj de alta gama que se convirtió en su propio caballo de Troya. Este elemento, entregado por un círculo de extrema confianza que ya había sido captado por la inteligencia estadounidense, permitió al comando de élite monitorear cada uno de sus movimientos, sus constantes cambios de refugio y, lo más importante, sus comunicaciones encriptadas en tiempo real. Rukov subraya que Maduro, al verse confrontado con las grabaciones de sus propias conversaciones donde negociaba la entrega de sus socios a cambio de inmunidad parcial, no tuvo más remedio que aceptar su derrota. La confesión que ahora fluye desde Brooklyn es la continuación de ese proceso de quiebre emocional y político que comenzó mucho antes de que las botas de los operadores especiales tocaran el suelo venezolano. El ex vicepresidente argentino enfatiza que lo que más ha aterrado a la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela es la precisión con la que Maduro ha descrito la red de los herederos, esa nueva élite compuesta por los hijos y familiares directos de los jerarcas revolucionarios. En sus declaraciones ante los fiscales, el ex dictador ha proporcionado detalles quirúrgicos sobre cómo esta generación de relevo, que nunca empuñó un fusil ni vivió las carencias del pueblo, se encargaba de gestionar las fortunas en el exterior. Ha revelado nombres de fundaciones de fachada en Europa y empresas de maletín en el Caribe que servían para lavar el dinero proveniente de la extracción ilegal de oro y el desvío de fondos de la industria petrolera. Esta traición de Maduro a la sangre de su propio movimiento es lo que Rukov califica como un shock sistémico. No se trata solo de política, se trata de la destrucción de las dinastías que pretendían perpetuarse en el poder. La información entregada incluye cuentas bancarias específicas y códigos de acceso que ya han sido congelados por el Departamento del Tesoro, dejando a los hijos de la revolución sin el oxígeno financiero que sostenía sus lujos en ciudades como Madrid, Miami y Estambul. Mientras tanto, en el corazón de Caracas, la figura de Diosdado Cabello emerge como el gran perdedor de esta confesión. Rukov analiza con agudeza que Maduro ha identificado a Cabello como el verdadero arquitecto de las operaciones más radicales y peligrosas del régimen, intentando desviar toda la responsabilidad penal hacia él. Al señalar a Diosdado como el enlace principal con los carteles de la droga y las milicias armadas, Maduro busca presentarse ante los ojos de la justicia norteamericana como un líder que fue sobrepasado por un ala militar extremista. Esta estrategia de defensa ha generado una fractura interna insalvable. Los informes de inteligencia indican que Cabello, consciente de que tiene una diana en la frente, ha intentado movilizar a las bases más radicales para sabotear cualquier intento de transición pacífica que esté negociando la actual administración provisional. Sin embargo, con el flujo de información constante que Maduro provee desde Nueva York, el margen de maniobra de estos sectores se reduce a cada minuto. La confesión no es solo un acto de habla, es un bombardeo constante de datos que está demoliendo la estructura de mando y obediencia que mantuvo a la dictadura en pie por 25 años. La onda expansiva de la confesión de Nicolás Maduro ha cruzado el Atlántico y el Pacífico, impactando directamente en los despachos de poder en Moscú, Pekín y Teherán. Carlos Rukov, en su análisis más reciente, sostiene que el exdictador no se ha limitado a entregar a sus socios locales, sino que ha puesto sobre la mesa las pruebas documentales de los acuerdos secretos de defensa y explotación de recursos naturales con potencias extranjeras. Según la información filtrada, Maduro ha revelado los mecanismos exactos mediante los cuales el oro venezolano era transportado en vuelos nocturnos hacia Turquía e Irán, evadiendo todos los radares internacionales.
Este flujo constante de riqueza no solo servía para mantener a la cúpula militar, sino que financiaba operaciones de inteligencia extranjera en suelo latinoamericano. Rukauf señala que lo más alarmante para la comunidad internacional es el detalle que Maduro ha proporcionado sobre la presencia de contratistas militares privados rusos y su rol en la protección de infraestructuras críticas que en realidad servían como centros de monitoreo y espionaje contra los Estados Unidos y sus aliados en la región. El testimonio de Maduro en la Corte Federal de Brooklyn incluye, supuestamente, un listado de empresas fantasma chinas que fueron utilizadas para triangular el pago de la deuda externa venezolana a través del envío de barriles de petróleo que nunca fueron registrados en las estadísticas oficiales de PDVSA. Esta contabilidad paralela, que asciende a decenas de miles de millones de dólares, es ahora la base de una investigación masiva por parte del Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro. Y Rukauf enfatiza que Maduro, al entregar estas rutas financieras, ha dejado sin protección a los intermediarios internacionales que se enriquecieron durante años bajo la sombra de la revolución. La desesperación en Caracas es palpable. Delcy Rodríguez, quien intenta mantener una apariencia de control administrativo, se enfrenta ahora a una realidad donde sus propios jefes de seguridad están siendo identificados y localizados por la inteligencia estadounidense gracias a las coordenadas proporcionadas por el hombre que juraron proteger. El analista advierte que estamos ante una cacería de brujas a nivel global, donde cada transacción bancaria realizada por el régimen en la última década está siendo escrutada bajo una lupa microscópica. La confesión también ha tocado las fibras más sensibles de la soberanía nacional al detallar cómo Maduro permitió que grupos terroristas extranjeros establecieran bases operativas en el arco minero del Orinoco. Rukauf describe este escenario como una traición a la patria de proporciones épicas. Maduro ha descrito con precisión los puntos de encuentro, donde se negociaba la entrega de armamento avanzado a cambio de cargamentos de coltán y otros minerales estratégicos. Esta información ha permitido que el Comando Sur de los Estados Unidos incremente su vigilancia y prepare operaciones de precisión para neutralizar estos focos de inestabilidad. El shock de Rukav se debe a la frialdad con la que Maduro ha sacrificado la seguridad de sus antiguos aliados para intentar salvar su propio pellejo. No hay lealtad ideológica que valga cuando la posibilidad de pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad se vuelve una certeza. El antiguo líder revolucionario se ha transformado en el informante más valioso de la historia reciente de Occidente, y su palabra está desmantelando pieza por pieza el eje de influencia que desafió el orden hemisférico por un cuarto de siglo. El colapso de la cadena de mando en Venezuela no es solo una teoría política, es una realidad táctica que se vive en cada guarnición militar del país. Carlos Rukauf señala con preocupación que la confesión de Nicolás Maduro ha generado un estado de paranoia colectiva entre los generales de alto rango. Según los datos que emergen del Departamento de Justicia, Maduro no solo entregó nombres, sino también pruebas de video y grabaciones de audio que implican a más de 200 oficiales superiores en operaciones de narcotráfico y extracción ilegal de minerales. Este nivel de detalle ha provocado que muchos militares, antes leales al chavismo, estén ahora buscando sus propios canales de comunicación con las autoridades estadounidenses para negociar entregas antes de que sea demasiado tarde. La lealtad que antes se compraba con privilegios y dólares se ha evaporado ante el miedo a una extradición inminente. Rukauf destaca que el centro de gravedad del poder se ha desplazado violentamente hacia Washington, donde se decide quién tiene una oportunidad de redención y quién terminará sus días tras las rejas.
En este escenario de caos, la figura de la nueva élite, los llamados herederos de la revolución, cobra un protagonismo trágico. Se trata de los hijos de los jerarcas, jóvenes, que crecieron rodeados de una opulencia obscena, mientras el país se hundía en la miseria. Maduro ha sido implacable al describir cómo estos individuos operaban como puentes financieros en ciudades como Madrid y Miami. El analista explica que la estrategia de los fiscales neoyorquinos ha sido golpear donde más duele, el patrimonio familiar. Al confesar los esquemas de lavado de dinero de los hijos de sus propios aliados, Maduro ha roto el último código de honor que quedaba en pie. Rukov relata con asombro cómo se han emitido órdenes de captura internacionales contra figuras que se creían intocables. Estos herederos que gestionaban fundaciones sociales como fachadas para el movimiento de capitales ilícitos, ahora ven cómo sus cuentas son bloqueadas y sus propiedades confiscadas. La vida de lujos extravagantes ha terminado para dar paso a una fuga desesperada hacia países que no tengan tratados de extradición con los Estados Unidos. Mientras tanto, la tensión entre Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello ha escalado hasta un punto de no retorno. Rukov analiza que mientras la actual administración provisional intenta mostrar una cara de estabilidad y diálogo ante la comunidad internacional, el ala radical liderada por Cabello se prepara para un escenario de resistencia armada. Sin embargo, la confesión de Maduro ha dejado a Cabello sin su principal escudo político. La revelación de que Maduro grababa en secreto sus reuniones con el alto mando militar ha sido la estocada final. Estos archivos, ahora en manos del FBI, muestran a un Cabello coordinando directamente el envío de cargamentos de droga y la represión sistemática de la disidencia. La narrativa de una revolución soberana ha quedado reducida a la crónica de un cartel criminal en proceso de desintegración. Rukov advierte que el shock de Maduro no es solo por su captura, sino por la velocidad con la que ha decidido destruir todo lo que construyó para salvarse a sí mismo, dejando a sus aliados en una situación de vulnerabilidad absoluta frente a la justicia global. Finalmente, el papel de la inteligencia occidental ha sido fundamental en este proceso de desmantelamiento. Se ha revelado que la información extraída del famoso reloj de Maduro no solo contenía ubicaciones, sino también claves de acceso a servidores encriptados donde se almacenaba la contabilidad real del Estado venezolano. Carlos Rukov subraya que esta es la mina de oro informativa más grande de la historia contemporánea. Con estos datos, el equipo de Donald Trump y Marco Rubio está rediseñando el mapa de sanciones para asfixiar definitivamente los restos del régimen. La confesión de Maduro ha permitido identificar a los colaboradores silenciosos en el sistema bancario internacional que facilitaban el movimiento de miles de millones de dólares. El shock internacional es total porque la red de complicidad es mucho más extensa de lo que se imaginaba originalmente, involucrando a políticos y empresarios de diversos continentes que ahora temen ser señalados por el exdictador en sus próximas comparecencias ante el gran jurado. La dimensión humana de esta traición es, quizás, el aspecto que más ha golpeado la sensibilidad de Carlos Rukov y de los observadores internacionales. Más allá de los miles de millones de dólares desviados y de las rutas del narcotráfico, la confesión de Nicolás Maduro ha comenzado a desvelar el horror detrás de la persecución política y la crisis migratoria que desangró a Venezuela durante más de 2 décadas. Rukov se muestra visiblemente consternado al analizar cómo el exdictador ha entregado detalles sobre las órdenes directas para la represión sistemática de los disidentes. En sus declaraciones, Maduro ha identificado a los carceleros y torturadores de centros de detención clandestinos, proporcionando nombres de oficiales de mediano y bajo rango que ejecutaron las políticas de terror.
Esta información es vital para las miles de familias que aún buscan justicia por sus seres queridos desaparecidos o torturados en las entrañas del helicoide. El analista subraya que Maduro, en su afán por presentarse como un subordinado que solo seguía instrucciones de un ala militar radical, está exponiendo la cadena de mando completa, lo que permitirá a la Corte Penal Internacional acelerar los procesos por crímenes de lesa humanidad. Un punto crucial en este relato es la situación de los 7 millones de venezolanos que se vieron obligados a abandonar su patria. Rukauf menciona el trabajo de investigación del periodista Gustavo Azócar, quien ha documentado las tragedias de aquellos que perdieron la vida cruzando el tapón del Darién o las fronteras peligrosas de la región. La confesión de Maduro revela que el régimen no solo ignoró este éxodo, sino que lo utilizó como una herramienta de presión política y un mecanismo para aliviar la presión interna por la falta de alimentos y medicinas. Se han descubierto documentos que prueban cómo se gestionaban los consulados y embajadas como centros de espionaje contra los migrantes, utilizando la identidad de los ciudadanos para realizar fraudes electorales y financieros. El shock de Rukauf es profundo al descubrir que Maduro ha entregado los protocolos secretos de la operación para infiltrar agentes dentro de las caravanas de migrantes con el fin de desestabilizar a los gobiernos vecinos. Esta revelación cambia por completo la percepción internacional sobre la crisis migratoria, pasando de ser un problema humanitario a ser considerado un ataque híbrido planificado desde Miraflores. En el ámbito de la transición política, la situación de la administración provisional encabezada por Delcy Rodríguez es cada vez más precaria. Rukauf señala que mientras ella intenta proyectar una imagen de normalización institucional, las declaraciones de Maduro la implican directamente en la gestión de los recursos que financiaban a los grupos de choque conocidos como colectivos armados. La confesión detalla cómo se distribuían los fondos provenientes de la venta ilegal de combustible para mantener a estas bandas paramilitares bajo control. Al entregar esta información, Maduro ha dejado a Rodríguez sin su fuerza de choque más leal, provocando una desbandada en los sectores populares que antes servían como base de apoyo para la revolución. El analista advierte que el vacío de poder dejado por la desarticulación de estos grupos está siendo llenado rápidamente por las fuerzas de inteligencia aliadas a la coalición internacional, que ahora tienen el mapa completo de la estructura de control social del chavismo. La búsqueda de justicia se ha extendido también a la recuperación de activos para compensar a las víctimas del régimen. Maduro ha proporcionado claves de acceso y coordenadas de depósitos de oro físico ocultos en bóvedas privadas fuera de Venezuela. Rukauf explica que estos recursos, que pertenecen al pueblo venezolano, están siendo rastreados por un equipo especial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La intención es crear un fondo de reparación que permita reconstruir el sistema de salud y educación devastado por años de saqueo. Sin embargo, el analista advierte que el camino hacia la recuperación total es largo y tortuoso. La confesión de Maduro es solo el primer paso de un proceso judicial que promete durar años, pero que ya ha logrado lo que parecía imposible: quebrar el código de silencio de una dictadura que se creía eterna. El impacto emocional de ver al hombre que controlaba los destinos de millones entregando a sus aliados a cambio de beneficios procesales es una lección histórica sobre la naturaleza del poder absoluto y su inevitable decadencia. Llegamos al capítulo final de este terremoto geopolítico que ha redefinido el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Carlos Rukauf, con una mirada profunda sobre el futuro, concluye que la confesión de Nicolás Maduro es el acta de defunción de la influencia del socialismo del siglo XXI en la región. El secretario de Estado, Marco Rubio, junto al presidente Donald Trump, han diseñado una estrategia de estabilización y recuperación que no tiene precedentes.
No se trata simplemente de cambiar un gobierno, sino de desmantelar un sistema de corrupción transnacional que se ramificó por todo el continente. Rukav sostiene que el impacto de estas revelaciones obligará a otros gobiernos de la región, que mantuvieron vínculos estrechos con el chavismo, a rendir cuentas ante sus propios ciudadanos. La era de la impunidad blindada por el petróleo venezolano ha terminado. Las declaraciones de Maduro en Brooklyn están funcionando como un efecto dominó que está derribando las piezas de una estructura que parecía inexpugnable, dejando a sus aliados externos sin la base de operaciones que Venezuela representaba para sus intereses estratégicos. En el terreno interno, el desafío que enfrenta la administración de transición es de proporciones titánicas. Rukav advierte que más allá de la recuperación económica, el mayor reto será la reconstrucción del tejido social y la desideologización de un sector de la población que fue sometido a décadas de adoctrinamiento. El analista destaca las palabras de los comandos en el terreno. La limpieza del Estado debe ser total, sacando a lo que denominan las ratas del gobierno, para dar paso a una gestión técnica y patriótica. La seguridad nacional se ha convertido en la prioridad número uno, con planes operativos que buscan tomar el control inmediato de cada rincón del país para evitar que las facciones radicales que aún poseen armamento intenten sabotear el renacimiento de la democracia. La consigna es clara: no se permitirá que el caos regrese a las calles, y cualquiera que intente subvertir el nuevo orden será procesado con todo el peso de la ley. La libertad de Venezuela no es un objetivo parcial, sino una meta del 100% que no admite términos medios ni negociaciones con criminales confesos. El shock de Rukav ante la confesión de Maduro se transforma en una reflexión sobre el destino final de los tiranos. El hombre que se presentaba como el hijo de Chávez y el defensor de los humildes ha terminado sus días entregando a todos y cada uno de sus compañeros de lucha para obtener una celda más cómoda o una reducción en su condena de cadena perpetua. Esta es la lección más dura para quienes todavía creen en los falsos mesías de la política. La traición de Maduro no es solo un acto de cobardía personal, sino la prueba fehaciente de que el proyecto bolivariano nunca fue sobre el pueblo, sino sobre el poder y la riqueza de una élite criminal. Mientras los procesos judiciales continúan en Nueva York, el mundo observa cómo una nación entera intenta ponerse de pie después de una pesadilla de 25 años. El fin de la era Maduro marca el inicio de una nueva etapa de vigilancia y soberanía en América Latina, donde la justicia, aunque tarde, ha llegado con una contundencia que nadie pudo haber previsto. Este es el momento de la verdad para Venezuela y para el mundo. Las piezas están sobre la mesa y el juego ha terminado para el cartel que secuestró a un país. La historia recordará este episodio no por la resistencia del régimen, sino por la facilidad con la que se desmoronó cuando su líder máximo decidió hablar. La reconstrucción será lenta, pero la base ahora es sólida, libre de la sombra de un hombre que prefirió la delación a la dignidad. El mensaje enviado a otros regímenes autoritarios es directo: no hay refugio seguro, no hay aliado eterno, y al final la justicia estadounidense siempre encuentra el camino para cobrar las deudas pendientes. Con la confesión de Maduro, el capítulo más oscuro de la historia venezolana se cierra definitivamente, abriendo paso a un futuro donde la ley y la libertad vuelven a ser los pilares fundamentales de la sociedad. La caída de la dictadura es total, su descrédito es absoluto y su legado es una advertencia para las generaciones venideras sobre los peligros de entregar la libertad a cambio de promesas vacías.